Muy buenos días para todos, buenas tardes ya de hecho, mediodía de Colombia y de Miami. Con ustedes vamos a tener hoy un panel de especialistas en el área de real estate acá en Florida. Vamos a contar primero con el señor Andrés Muñoz, que es un experto en préstamos de tipo inmobiliario, representando a su grupo de lending. Después vamos a tener al abogado Charles Terrier, que representa una firma de inmigración. Charles es experto en temas de inmigración, en diferentes opciones de inmigración, diferentes tipos de visa y procesos de venida a Estados Unidos. Pero hoy específicamente Charles nos va a hablar del tema de inversión inmobiliaria como un canal potencial para obtener una visa de inversionista en Estados Unidos. También está con nosotros Raquel Hernández, que es una realtor de la Florida muy experimentada y especializada en temas de preconstrucción. Ella nos va a estar informando sobre los últimos productos que está manejando nuestro equipo en diferentes áreas de Miami y de Orlando. Y finalmente va a estar el ingeniero Miguel Malinich, especialista financiero, y que nos va a estar hablando de cómo hacer las inversiones desde el punto de vista financiero y las alternativas que tenemos y, digamos, las ventajas que tenemos cuando invertimos en real estate. También nos va a hacer unos escenarios de inversión para que veamos cuánto necesitamos, cuánto es el dinero que pudiéramos obtener de vuelta, el retorno de la inversión, etc. Entonces, este es el contenido de la sesión de hoy y sin más, dejamos a Andrés Muñoz con el primer tópico de hoy. Muchas gracias, Andrés, y bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Muñoz. Represento la compañía PRMG. Somos un banco hipotecario acá en el sur de la Florida. Es la sucursal mía, pero somos un banco que estamos en todo el país. Somos uno de los 13 bancos más grandes acá en los Estados Unidos y nuestra especialidad es préstamos hipotecarios. Para toda persona que quiera comprar una vivienda, nosotros somos los que le facilitamos los fondos para poder llevarla a cabo. Llevo 33 años en este país y de los cuales 23 me he especializado en este tema de los préstamos hipotecarios. Entonces, gracias Gerardo por la invitación. Lo que vamos a hacer hoy es a compartirles brevemente los detalles o los requisitos de lo que se necesita para obtener un préstamo hipotecario. Para toda esta persona inversionista, entiendo que la mayoría son colombianos y que quieren sacar algún patrimonio de Colombia por razones que todos conocemos, para invertirla acá en alguna propiedad o en algún bien. Entonces, obviamente es mucha la información que tengo para compartir, pero por cuestiones de tiempo lo haré lo más breve posible, pero quiero que sepan y entiendan que siempre estaré a su disposición en caso de que ya quieran tener una reunión más personalizada para ya poder responder preguntas que tenga cada persona específicas. Entonces, entro en lo que es el tema de los requisitos para poder obtener un préstamo hipotecario en los Estados Unidos como persona del extranjero. Siempre me comienzo con el comentario de lo sencillo que es obtener un préstamo en este país como persona residente de cualquier país en el extranjero. Es más sencillo obtener un préstamo como persona del extranjero que persona ciudadana o residente de los Estados Unidos. A diferencia de lo que mucha gente puede pensar, que obtener un préstamo en este país va a ser muy complicado, muchos requisitos, pero no es el caso. Entonces, entro en materia en lo que son los requisitos para poder calificar a un préstamo. Primero que nada, deben tener claro lo que es la cuota inicial. La cuota inicial que se exige es el 25% del valor del inmueble si la propiedad es una casa independiente. Y se requiere el 30% si la propiedad es lo que le conocemos acá como un condominio y en nuestro país, Colombia, como un apartamento. Esas son las cuotas iniciales mínimas que se requieren. Después de eso, lo que es la documentación es relativamente sencilla. La parte de los ingresos es la parte número uno, parte clave,
y de la manera que se documenta es únicamente con una carta de un contador público licenciado donde se especifique a qué se dedica la persona, cuántos años lleva en la industria y cuáles han sido sus ingresos en los últimos 2 años. Esa carta es lo único que se requiere. Obviamente debe venir acompañada con el carnet o con la licencia del contador. No se necesita ningún documento adicional. En el momento que alguna persona decida proceder con este proceso, se les proveerá un borrador de cómo debe ser la carta redactada. Eso es todo lo que se requiere por el lado de los ingresos. Lo segundo que se requiere es una carta de referencia de crédito, debe ser bancaria, sencilla, que diga que el señor Gerardo Enríquez ha tenido una cuenta en Bancolombia por los últimos 24 meses, es lo mínimo, y le ha dado buen manejo a la cuenta. Eso es lo único que se requiere en cuanto a referencia de crédito. Lo tercero, los fondos para hacer la compra. Los fondos para hacer la compra, que incluyen la cuota inicial que mencioné inicialmente, más los gastos de cierre, que son los gastos asociados con el proceso de obtener el préstamo. Ese dinero debe estar en una cuenta en los Estados Unidos. Ese dinero, lo interesante es que no nos interesa el tiempo que lleve en la cuenta. En otras palabras, para ponerlo bien sencillo, el dinero lo pueden transferir el día de hoy y el día de mañana me proveen una carta del banco diciendo qué cantidad de dinero tienen en la cuenta y eso es todo lo que requerimos para verificar los fondos para hacer la compra. Esas son las tres partes más importantes para calificar al préstamo. Adicionalmente, algunos documentos misceláneos, como por ejemplo un recibo de algún servicio para poder comprobar o verificar la residencia, la dirección donde viven en su país de origen. Adicionalmente, fotocopia del pasaporte y la visa, los cuales deben estar vigentes. Y adicionalmente, una tarjeta de negocio, un business card para comprobar en el negocio en el que están. Esos son básicamente los únicos requisitos que se necesitan para calificar a este préstamo. Ahora, la pregunta, me imagino que tendrán algunos es, bueno, Andrés, ¿y cuánto ingreso necesitamos demostrar? Esa parte la podemos conversar personalmente, pero les dejo saber que el ingreso no tiene que ser mucho por lo siguiente. La propiedad que ustedes están comprando es una propiedad de inversión. Esa propiedad va a generar un ingreso de renta, de alquiler. Esa cantidad que va a generar esa propiedad la vamos a utilizar para básicamente cubrir el pago mensual de la hipoteca. Entonces, eso es una gran ayuda, lo cual no requiere de documentar muchos ingresos porque ya el préstamo básicamente se está cubriendo con el alquiler que van a estar recibiendo. De nuevo, el monto del ingreso ya eso lo podemos hablar personalmente. Eso básicamente son los únicos requisitos para obtener el préstamo como tal. Ahora, entro en lo que son los términos, que también son bastante cómodos y agresivos comparados no solo con los países nuestros, sino con el mercado local. Los préstamos para extranjeros hoy en día están comenzando con tasas de interés del 7.6% anual. Para que tengan una idea, los préstamos locales o domésticos en este momento están adquiriendo tasas de un 6.7 aproximadamente. Entonces, la diferencia entre un préstamo para extranjero versus un préstamo local es bastante baja o mínima. Estos préstamos normalmente son amortizados a 30 años y vienen con tasas o variables o fijas. Hay las dos opciones. Dependiendo de la opción que se elija, va a ser la tasa que van a recibir. Y eso es un tema también que lo podemos hablar en persona. Entonces, esas son las tasas de interés.
Básicamente, esos son los términos como tal. Como pueden ver, las tasas son extremadamente competitivas y para muchas personas, dependiendo de su situación o de sus planes, se le recomienda cuál de los programas le va a convenir más, porque muchas personas están invirtiendo acá en el país con el fin o con el propósito de continuar en su país de origen, pero tener su patrimonio acá y recibir un retorno en su inversión. Entonces, ese es un perfil de cliente. Hay otros clientes o personas que están buscando la manera de venir acá a Estados Unidos para ya mudarse a vivir acá y quieren comprar una propiedad inicialmente para que en el momento en que se vengan a vivir acá ya se convierta en su propiedad primaria. Entonces, esa situación también se mira de una manera diferente y se les recomienda cuál es el programa que más les conviene. Otro tema que deben saber es que estos préstamos vienen acompañados de lo que es una penalidad de prepago. ¿Qué quiere decir esto? Que el préstamo, si es cancelado en su totalidad en los primeros 3 años, hay que pagar una penalidad. La penalidad es la siguiente. Si cancelan el préstamo en su totalidad en el primer año, la penalidad es el 3% del valor de la deuda o del monto de la deuda. El segundo año, si la pagan en su totalidad, la penalidad es el 2% del monto de la deuda. Y en el tercer año es el 1% del monto de la deuda. Después del tercer año pueden pagarla en su totalidad y no tienen ninguna penalidad. Ahora, también me preguntan mucho, Andrés, y si queremos hacerle abonos adicionales al principal durante esos 3 años, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada, no tienen ninguna penalidad, siempre y cuando no sea más del 20% del balance de la deuda. Si no es más del 20, no van a tener ningún tipo de penalidad de prepago. Ya, eso básicamente es sencillo. Obviamente van a tener toda mi información de cómo contactarme en caso de que tengan muchas más preguntas. Con muchísimo gusto se las aclararé. Y bueno, acá estamos siempre a la orden. Em, Pienso que, me imagino que Gerardo, perdón, Sí, no, quería hacerte una pregunta. Por claro ejemplo, que en sí. el caso de las preconstrucciones, sabemos que los constructores son los que ponen, digamos, la regla de cuánto es lo mínimo que el cliente necesita poner de inicial para poder comprar la propiedad. Pero en el caso tuyo, trabajando con las preconstrucciones, más o menos cuánto es lo que tú crees que el cliente mínimo puede dar de inicial para poder hacer el préstamo. Bueno, buena pregunta, Raquel. Mira, lo que yo he visto en todas las ocasiones es que el constructor no tiene ningún problema con el monto de cuota inicial que nosotros exigimos. Muchas veces cuando un cliente quiere comprar una propiedad en preconstrucción, el constructor le va a requerir que ponga por lo menos, lo que veo mucho es un 20% de depósito. Entonces, ya teniendo ese 20% de depósito con el constructor, lo único que le queda de balance para la cuota inicial es un 5% adicional si es una casa o un 10% adicional si es un condominio o apartamento. Ok, excelente. O sea que con el 20% y luego el 5% ya el cliente puede comprar. Excelente. Sin ningún problema. Perdón, Andrés, en términos de montos específicos, de montos absolutos, ¿hay un mínimo para hacer un préstamo para personal internacional? También muy buena pregunta, Gerardo. Sí, acá en la Florida el mínimo monto de préstamo que se otorga es $200,000. Ese es el mínimo monto de préstamo. Quiere decir que la propiedad mínima debe estar en el rango aproximadamente de los $280,000 hacia arriba. La buena noticia es que, como todos lo sabemos, ese rango de precio en otras palabras, no van a sufrir por eso porque hoy en día los precios de las propiedades sabemos que no va a ser ningún problema porque en $280,000 no creo que se consiga mucho, pero bueno, no va a ser un factor limitante en otras palabras. Perfecto, buenísimo. Está súper, súper completa la información de Andrés. Perfecto, gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, ahora continuamos con el abogado Charles Theorio. Go ahead and welcome, Charles.
Gracias. Sí, yo entiendo mucho de español, pero es más fácil cuando yo hablo en inglés, especialmente cuando esta información son muy importante para ellos. I'm an immigration attorney and I've had over 20 years of experience practicing law with approximately 15 years practicing immigration. Before practicing immigration law, I practiced litigation. So I look at things very differently than most immigration attorneys do. Because of this, I look at cases the way I think an officer would, and I'm very diligent in preparing cases to immigration to make sure that my clients get approvals. I work primarily with investors, entrepreneurs, and professionals, but I can do all types of immigration. One of the things that I focus on is the investor visa, which is also known as the E2 visa. Now, there are plenty of benefits to the investor visa, but there's also various requirements. One of the requirements is that you must be a citizen of a country that has a treaty of trade or commerce with the United States. And the good news is that Colombia is one of those countries. As was previously discussed, one of the things that you have to do is invest into a business in the United States. And what I meant to say is, as Andres talked about, you have to prove a source of funds. That is something you also have to do with the investor visa. And as long as you can prove that the funds come from lawful sources, it's easier for an officer to approve the case. You have to invest into an active business, which means it's a business that is generating money from sales, rents, whatever, as long as it's receiving money from outside sources. You have to show that the business has the ability to create jobs. They don't have to be direct jobs, but it has to show that it has the ability to create jobs either indirectly or directly. Charles, sorry. Vamos a clarificar un poquito que son empleos indirectos y directos, sobre todo para la gente que no está acá en Estados Unidos. A direct job is a job that you have to pay taxes for. They're like a direct employee that they work for you for 40 hours a week or set hours per week, and you pay them and you have to take taxes out for them. An indirect job is somebody that is coming in to do specific projects, one-time things, or just projects, and you're just paying them a flat fee and they have to pay taxes. So for example, if you have a secretary, more than likely a secretary is going to be a direct job. But if you have like an electrician that goes to the house to make repairs and stuff like that, that would be an indirect job. And one of the last points is that you have to prove that the business has the ability to support itself and your entire family within the next 5 years. And that is typically done through a business plan that shows what is the company's growth. The benefits of the investor visa is that you typically can get it for 5 years. Your spouse will be able to get a work authorization to work in the United States, and your children under 21 will be able to go to any school they want in the United States. There are ways to do an investor visa through investment into real estate. One of the things you need to do is you have to have multiple properties. You can't just have one, but you have to have multiple properties. You want to rent out the properties, and short-term rentals are much better than long-term rentals, such as Airbnbs or monthly rentals, things like that. What's the other one? Verbo, Airbnb, Verbo, those types of situations, that's better for the investor visa. And the properties that are being offered to you through pre-construction, such as ones in Miami or Orlando, those are perfect places because there's always people wanting to come in and rent houses, apartments, whatever, in order to take vacation. So the information that's provided here today would be good ways to help you and your family get investor visas to come to the United States. There are other types of visas, but this is probably one of the easiest and best ways for families to invest in the United States and live and work in the United States. Does anybody have any questions? I have a question for you, Charles. La voy a hacer en español porque Charles entiende bien el español. Charles, tú mencionaste que cuando un inversionista viene a los Estados Unidos con la visa EB2, su esposa o su esposo pueden tener una visa, un permiso de trabajo. El inversionista también puede trabajar, aparte de tener su visa de trabajo, ¿tiene permiso de trabajo? Okay.
One of the things you have to work on with the strategy for the investor visa is determining who is going to be the primary investor and who's going to be the beneficiary. Because the person who's going to be the primary investor is going to be tied to the business that you're filing the investor visa, the E2 visa on. The spouse will be able to work anywhere they want in the United States, but the primary applicant has to work for the business that filed the investor visa. Yo tengo otra pregunta para Charles. Cuando mencionaste que el inversionista puede obtener los documentos de inmigración por parte si tiene propiedades de real estate, ¿cuántas son las propiedades mínimas que tendría que tener? ¿Cuánta cantidad de propiedades? ¿No puede ser una? No, you cannot do it with one property. You have to do it with multiple properties. And every case is different and it depends on a variety of different things, but you cannot do it with one or two properties. It has to be multiple properties and it has to be based on what your business plan states. And also the Sí. amount of money that every property costs, or that doesn't matter? The amount that has to be invested is different per each case, but the thing is you don't have to invest 100% into the property. You can get mortgages, you can get loans. There's a variety of different ways. It's just a question of how much you're actually investing into the business. Ahora, Charles, en cuanto a precios, en cuanto a valores, pareciera que no hay una determinación específica, ¿correcto? De los valores de esas propiedades, siempre y cuando usted tenga varias propiedades. Vamos a decir, más de 3, 4 propiedades en adelante. Ese es más o menos el requisito, ¿correcto? Yeah, the value of the properties, I mean, it goes into different factors. But you can invest into small properties, large properties. It's dependent upon what you want and what's best for you. Muy bien, gracias, Charles. Vamos entonces con Raquel, que nos va a hablar de los productos que estaríamos promocionando, que estamos promocionando en nuestro equipo de trabajo. Excelente, gracias Gerardo. Pues mire, una de las cosas más importantes en cuanto a lo que mencionó Andrés y Charles, pues por supuesto es que cuando la persona está pensando en invertir en los Estados Unidos, pues por supuesto tiene que pasar por los conocimientos profesionales de la parte de préstamo como es Andrés y la parte de inmigración como lo es Charles. Pero entonces ya entrando en el tema de cuáles son las oportunidades que el cliente puede identificar para poder invertir, tenemos por ejemplo en este caso Gale Miami Hotel and Residence, que es una propiedad que ya está el edificio construido, como ustedes ven aquí en la foto, y tenemos propiedades desde estudios, una habitación, hasta 2 habitaciones, en los rangos de precios desde los $564,000 hasta $1.6 millones. Recuerden que Andrés mencionó que pueden comprar con el préstamo empezando en alrededor de los 25%. Para el caso de este proyecto, el constructor pide mínimo un porcentaje del 40% para dar de inicial. Por supuesto que la idea es que en el caso de que a ustedes les interese este tipo de proyectos, es que nos contacten a nosotros para poder tener una reunión más específica. Otro proyecto que tenemos en la mira es este de acá, que se llama Visions at Brickell Station, que está en la zona de Brickell. En este caso, el edificio aún no está terminado, va a estar listo entre octubre y diciembre del 2025. Tienen las unidades con los espacios de estudios hasta una habitación y los precios están entre los $499,000 a los $657,000. Ok, entonces ya es un tema de si el cliente pues prefiere comprar algo que ya esté listo, que le cuesta un poco más porque ya el riesgo es menor, a comprar algo en preconstrucción para una entrega más adelante, pero puede ir haciendo el abono del pago de la inicial poco a poco. ¿Ok? El tercer proyecto que tenemos con la misma compañía de Visions Resorts and Spa, este está ubicado en la zona de Orlando, Florida, y tiene una fecha estipulada que se entreguen lo que son los townhomes más o menos para finales del 2024, del año que viene. Y para el caso de los condotels, que vendrían siendo como las 2 primeras unidades que les mostré al inicio en la zona de Miami, ellos también tienen este tipo de productos para completarlo en el 2025, a finales del 2025. Entonces estamos hablando que el rango de precios para este tipo de unidades, para lo que son los condotels, que básicamente son los de 1 y 2 habitaciones que se completan en el 2025, un rango de precio entre $340,000 a los $600,000. Mientras que en el caso de los townhomes y las casas de más de 8 habitaciones,
que son los single family homes, se están entregando en el 2024, el año que viene, y tienen un precio entre los 700 a 865 mil dólares. Este proyecto y los anteriores mencionados tienen la oportunidad de que se maneje la unidad por parte del operador. De esta manera, el cliente que vive afuera, pues no tiene que preocuparse por esto. Y como dijo Charles, pues también le sirve para el cliente para obtener sus papeles. También como son unidades de Airbnb y rentas cortas, pues es más fácil, más factible el tema de los documentos de inmigración, ¿ok? Ahora, luego de esto, el otro proyecto que tenemos es el que se llama Smart Brickell, que también está en la zona de Brickell. Este proyecto ya entregaron la primera torre que ustedes ven aquí a mano derecha, la entregaron en este año. La próxima torre, que sería la del medio, la van a estar entregando más o menos en el 2024, dentro de un año. Y la última torre, que está a mano derecha, es la que están entregando en el 2026. Entonces, este proyecto también es de rentas cortas. Ellos tienen varias opciones. Puede el cliente manejar la unidad o la puede manejar con la compañía del constructor, o también tiene la oportunidad de los primeros 2 años que le paguen una renta garantizada con un porcentaje específico del retorno. Estas propiedades están alrededor de entre los 500 mil dólares a los 897 mil dólares. De nuevo, cada propiedad y cada proyecto tiene unas restricciones específicas en cuanto al tema del préstamo, que dependen de los lineamientos de cada constructor, ¿ok? Luego de esta propiedad tenemos la última propiedad que vamos a hablarle en este escenario, que es The Elser. En este caso, The Elser ya es un proyecto que está funcionando, como ustedes ven aquí a mano derecha, ya el edificio está totalmente construido. ¿Ok? Está ubicado en la zona del downtown de Miami y tiene unidades desde estudios hasta 3 habitaciones. Los precios de esta inversión están entre los 772 mil dólares para los estudios hasta 1.8 millones de dólares para los de 2 habitaciones. Este proyecto, la ventaja es que, pues, por supuesto, la persona que quiera comprar un proyecto recién hecho, pues ya está listo, no tiene ningún tipo de problema en esperar. Mientras que los otros proyectos que les mencioné anteriormente, pues están listos para más adelante en el tiempo. Ahora, la idea es que de los proyectos que a ustedes les interese, pues por supuesto nos contacten a nosotros para poder darles la información más específica, y a través de nuestros asesores, como lo son Charles en la parte de inmigración y Andrés, pues darles todo completo lo que ustedes necesitan desde donde ustedes están, en el país en donde ustedes están, para poder hacer las cosas de acuerdo a la ley y poder al final del día pues completar la meta que ustedes puedan tener en el tema de las inversiones. Ahora los voy a dejar con Miguel, que les va a hablar un poco del tema de la inversión, que pues es un punto muy importante también en el eslabón de todo el sistema de real estate, ¿ok? Hola, ¿cómo están? Vamos a arrancar un poquito haciendo un breve histórico y el por qué hacer la inversión en bienes raíces, para después finalizar más o menos con un ejemplo de más o menos cómo sería el proceso de inversión, cuánto sería la inicial, si ustedes desean invertir en alguno de estos proyectos, y cuánto sería lo que quedaría para financiamiento, cómo quedarían las cuotas, más lo que serían los rendimientos que generaría la inversión. Para que tengan una idea, siempre ha sido importante o siempre ha sido beneficioso invertir en bienes raíces. ¿El por qué? Bueno, desde que el ser humano está en el planeta, siempre ha sido el trabajo sobre la dominación de la tierra. Segundo, es un bien escaso. ¿Por qué? A pesar de que hay bastante terreno, el planeta, aproximadamente el 70%, 80% es agua y el resto es terreno, por lo cual es finito, no se pueden crear más territorio. Eso hace que desde históricamente siempre se haya valorado la riqueza a través de la posesión de estos territorios. Tal es el caso de las monarquías, etc. Esto conlleva a que adentremos en la pregunta de por qué invertir en bienes raíces. Sabemos que, como toda inversión, conlleva riesgos, pero es una inversión que aporta bastante dinero. Adicionalmente, genera el crecimiento del capital debido a la apreciación del inmueble. También debes investigar en este proceso para obtener estos beneficios, es en qué se está invirtiendo, cuáles son las propiedades, dónde está la zona,
¿Cuál es la posibilidad de desarrollo? Ya está desarrollado, qué es lo que tiene cerca, para entender si lo que es la parte, no solamente del rendimiento que te da la propiedad, sino la apreciación del inmueble, que es lo que genera o conlleva a la riqueza, eh, tiene esa oportunidad de crecimiento. Entonces, ahora le voy a dar un poquito sobre el tema de esas ventajas. Esas ventajas, como lo habíamos dicho anteriormente, que genera dinero, es el tema de que te genera un flujo de caja constante, eh, tienes un buen rendimiento, tienes una seguridad a largo plazo porque tienes un inmueble como tal, te dan beneficios fiscales, aprovechas y diversificas tu inversión. Si ya tienes inversiones en acciones, criptomonedas o cualquier otra cosa, esto es una inversión también que es mucho más segura. Son ingresos pasivos, es decir, que si tienes si tienes un empleo o otro tipo o tienes un negocio, tienes otras inversiones que te están generando un dinero adicional. Tienes una protección contra la inflación, lo cual es importante. Todos las inversiones en bienes raíces, en propiedades, tienen protección contra la inflación, especialmente en este momento que el mundo tiene inflación, hablando de Europa, Estados Unidos. Lo mejor que puedes hacer es buscar invertir el dinero en proyectos de bienes raíces, ya que te vas a proteger contra la inflación. Si lo ves con respecto al año pasado, si tenías un dinero ahorrado en el banco, sin invertir, alrededor de 500,000 o $1,000,000, hoy en día ha perdido el 10% de su valor, según, ¿ok? Pero el valor de pérdida real puede ser muy superior debido a los costos de vida, los incrementos en alimentos, etc. Entonces, esto es una muy buena opción, así como la de ir acumulando capital. Unas desventajas podría ser lo que digo, si no se verifica bien dónde están las propiedades, puede que las propiedades no tengan crecimiento a nivel de capital. Son un poco ilíquidas, tienes que dar un capital inicial y el tiempo, es decir, debes esperar un tiempo, como ya lo ha dicho Raquel. Adicionalmente, hay opciones que ya están disponibles para invertir, como hay opciones en las que debes esperar. Y por supuesto, si me preguntan, la opción de esperar casi siempre es la mejor porque consigues mejores precios en la propiedad y ya cuando la propiedad está totalmente, te la entregan, el precio sube. Entonces ahí tienes una ganancia de capital que, bueno, lo que dije, es el tiempo, esperar 1, 2, hasta 3 años para poder ver todo lo que es el tema. El flujo de caja que les mostré anteriormente bueno, que pasó en las láminas, es el flujo de caja real que más adelante, si usted desea conocer sobre las propiedades, se le haría este ejemplo, que es mucho más largo y es un flujo de caja hecho a varios años. De resto, yo les voy a presentar por aquí. Okay. Aquí pueden ver una propiedad que fue una de las primeras que mostró Raquel, que era de un inicial aproximado de $500,000. Perdón, el precio de $500,000 de la propiedad y un 40% de down payment, que en este caso serían los 200,000. Esta es una propiedad de 410 square feet y la tasa de interés al 9%, lo cual, bueno, ya vimos en la explicación inicial que esa tasa puede ser un poco más baja, ¿ok? Pero nosotros siempre estamos poniendo como un caso un poco más extremo para que más o menos vea cómo son los movimientos. En el término de años, el préstamo es 30 años, que son 360 meses. El 60% del monto a prestar es de 300,000 y el 5% de los gastos de cierre. Esto te daría un total. Los gastos de cierre sí los debes cancelar junto con la inicial, serían 225,000. Luego tienes aquí los gastos mensuales, que es el gasto
de lo que es la hipoteca, los intereses, más el capital. Esto varía, ¿ok? En el ejemplo grande, ustedes van a ver cómo empiezas pagando más intereses que capital y al final del crédito, o de la maduración del crédito, ya pagas más capital que intereses. Aquí está el pago del principal, aquí te lo muestra. Y adicionalmente tienes los gastos de manejo, que vendría siendo un 20%. Después está el Homeowners Association, que ahí está incluido inclusive creo que la electricidad y otras cosas, que ya te lo incluyen directamente, que es por pie cuadrado. El Property Tax, que es el impuesto a la propiedad, y adicionalmente lo que son los gastos de seguro, para tener un total de gastos mensual de 5.862 para unos gastos al año de $70.342. Luego tienes aquí la parte de el ingreso, que es un averaje de renta de $300 al día y una tasa de ocupación del 80%. Esto te da como 24 días por mes y te da un ingreso al mes de 7.200 con un ingreso anual de 86.400. Aquí restamos, como pueden ver, lo único que hacemos es la diferencia entre los gastos al año y los ingresos al año, y te da un total de retorno de 26.058, que es aproximadamente el 12%. Esto es algo muy básico, no es el gráfico global, pero es más o menos para que se hagan una idea de cómo sería. Por ejemplo, si usted tiene $500.000, en vez de comprar esta propiedad por 500.000, usted pagarla de contado, usted se financia y podría comprar dos. Y adicionalmente queda el remanente del closing más lo que estaban diciendo al inicio de la presentación, donde debes tener un fondo en el banco para cualquier eventualidad. Por ejemplo, si usted tiene algo más y desea invertir en una de las propiedades que está a medio construir, que está en construcción, que era de $700.000, aquí tú tienes una inicial, un down payment de 280.000 para, contando el closing, que serían 315.000. Aumentaría un poco más, o sea, dependiendo del rango de inversión que tengas, puedes manejarte hasta incluso la de Orlando, que son 340.000, creo yo, que era la propiedad más económica, y te da una inicial de 136.000 más el down payment, terminaría siendo 153. Miguel, perdón que te interrumpa. En el caso de lo que es el interés, eso es algo que puede variar del momento en que el interés esté en el momento, en la segunda línea, después del 40%, ¿correcto? Sí. Exactamente. Andrés, Eso puede quisiera variar. aprovechar ya que estamos hablando de interés, preguntarle, Andrés, ese 9% es más o menos lo que habíamos estado observando en los últimos meses. ¿Esto está en este momento que hacia la baja o hacia subir o a mantenerse? ¿Algún comentario al respecto, Andrés? Sí, sí, no, la buena noticia y que me parece muy correcto de parte de Miguel es haber puesto números supremamente conservativos, porque es preferible mostrar estos números y que después los números sean mucho mejores que no al revés. Entonces, la tasa de interés del 9% es alta. En este momento estamos manejando, como les dije al principio, tasas del 7, no sé si lo puedas mover ahí, Miguel, Sí, puede. 7.6%, 7.625, y la noticia, la mejor noticia es que debido a que la inflación está siendo controlada y ya está mostrando señales de que está hacia la baja, las tasas de interés se pronostican que van a continuar bajando en los próximos 12 meses. O sea que esa tasa posiblemente puede ser aún un poco más baja. Muy bien, Andrés. Un poquito, Miguel, para hacer un resumen.
sobre todo poniendo este ejemplo, que es el caso más de inversión más baja que tenemos en el portafolio de productos que manejamos en este equipo. Comprando esa unidad que está en Orlando de 340,000, pues entonces, en resumen, tendrías que tener 136 para el down payment, más los closing costs 153, lo que implica un gasto mensual de $4,400, que les baja un poquito más. En total, es decir, tiene que estar usted previsto a gastar $4,400 mensuales y va a obtener, contando con que es una unidad que más o menos, yo diría que esas de Orlando puede ser, Raquel, en lugar de $300, unos $250, $200 la noche. Sí, más o menos. 200, ponle 200 para vamos ser a poner el peor conservador. escenario, que sería Exacto. $200 la noche. 200 con 80% de rate de ocupancia está muy bien, porque eso es en Orlando, es parques, es turismo, de manera que allí tendríamos un 11% de retorno, lo cual implica, puedes ver abajo por favor, $16,900 de retorno anual, incluyendo los gastos de financiamiento. Es decir, esto es retorno puro, ¿no? Aún cuando te has apalancado, aún cuando le has prestado dinero a un banco para meterte hasta en un 60% del valor de la unidad. Perdón, y un último comentario, no sé si lo mencionaste, Miguel, pero el pronóstico también es que para el 2024 las propiedades a nivel nacional incrementarán un 5%. Obviamente ese es un promedio nacional, pero todos sabemos que la Florida es uno de los mercados más calientes del país, o sea que ese 5% posiblemente sea un poco más. Entonces Sí, también se están eso es lo beneficiando que, de la plusvalía. sí, eso es lo que iba a comentar, porque a veces existe el tema de, sabemos que todas las inversiones conllevan riesgo, pero, o muchas personas dicen, bueno, ¿y si cae el mercado? En mi opinión, nunca hay un precio caro, porque lo que hemos visto es que en el pasar del tiempo, el que invirtió, veámoslo en la bolsa, en los precios de las viviendas, el que invirtió temprano, hoy en día la bolsa siguió subiendo a pesar del crash que tuvo en 1920, el crash que tuvo en los 70, en los 80, el crash que tuvo en el 2008, todo siempre vuelve a subir. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque hay crecimiento poblacional, hay cada vez más dinero, existe el proceso inflacionario y como comentaste tú, en ese proceso de inflación, las propiedades se revalorizan. Entonces, siempre es un buen momento para invertir en bienes raíces. Es una de las inversiones más seguras, es una de las inversiones que te generan más rentabilidad y a mi forma de ver, siempre es importante tenerlo en un portafolio de inversión. Bueno, muchísimas gracias, Miguel y Raquel y Andrés y Charles por la participación el día de hoy. Esperamos que esta sesión haya sido lo suficiente informativa en diferentes campos que son claves cuando se va a decidir un tipo de acción como esta. Vemos las diferentes alternativas de inversión. Hay aquí para todos los gustos prácticamente, el que tiene un buen capital, bastante capital o un capital limitado. Creo que específicamente para Colombia, para los colombianos interesados en invertir, hay oportunidades interesantes. Si comparamos las posibilidades de inversión cuando yo tengo la venta de una casa en Colombia o la venta de una propiedad en Panamá o en Argentina o en Brasil, hay la posibilidad de recoger un capital que va a ser suficiente para algunas de estas posibilidades que Raquel nos presentó hoy. Y más, y bueno, si hay un capital acumulado por otras fuentes, pero a veces, por ejemplo, en los casos de Colombia, Venezuela también en el pasado y ahora, a veces la gente dice, bueno, voy a vender mi casa, pero mi casa no me dan más de $300,000 por ella o $200,000. Bueno, vemos que con esa posibilidad, si sus planes de inmigración, hay esa posibilidad para hacerlo. David García, hola David, bienvenido. Gracias por tu participación. Tenía una pregunta. ¿Cómo estás, Gerardo? Saludos a todos. ¿Qué tal? Sí, tenía una pregunta que la tenía hace rato, pero no, digamos, estaba esperando que fluyera la reunión para no interferir. Es que están explicando sobre los temas de la inversión y la visa,
Es decir, que tiene que comprar al mínimo 3 propiedades, al menos 3 o de 3 en adelante para que pueda gestionar la visa de inversionistas. Mi pregunta es si eso se puede hacer, inclusive que estás haciendo las compras de esas 3, pero a futuro. Es decir, si se está gestionando a futuro, igual puedes procesar tu visa a pesar de que es una compra futura. Okay, it's a good question. That one of the things that the officer is going to want to see when you submit an investor visa is that the business is already receiving income from outside sources, from sales, from rents, from things like that. So, in that situation, what I do with my clients, I can't say what other attorneys do, but what I do with my clients is I wait until they actually have income coming in from rents and things like that before I file the investor visa. So, I mean, that's the best answer I can give you. Quería saber si en el caso vas a comprar 3, pero 2 ya están generando ingresos y una la estás comprando a futuro, o son las 3 definitivamente que tienen que estar generando ingresos desde el principio. The best answer to give you is that it depends. Like when I review files and before I submit them, I look at them as if I'm the officer reviewing the file. And let's say that you have only like $2,000 coming in per month from the rents. That's going to be kind of difficult to get it approved. So I can't tell you, yes, it just depends on how much you're renting it out, what jobs you've shown that you've created. There's a variety of different things that the officer looks at. So it's possible. It just depends on each situation. What's an attorney answer? It's not giving a yes or no. It's the attorney save your ass answer. I mean, that's what it is. But it's the truth. I mean, that the honest way, that's the best. I mean, that's the best truth I can give you. Sí, entonces me imagino que también depende de la actividad comercial que está generando esas propiedades. Si están Sí. generando actividad comercial que agregan al país valor, entonces es algo que ellos determinarán si vale la pena o no asignarle la visa a esa persona. Yes. Es importante también saber, David, que no todas las EB2 se pueden obtener a través de diferentes inversiones, ¿no? No necesariamente tendría que ser con la compra de propiedades, pero obviamente hoy estamos concentrados en eso porque es nuestro foco de interés. Pero hay opciones múltiples que maneja Charles con diferentes tipos de negocios. Bueno, si no hay más preguntas, creo que estamos ya en el límite del tiempo. Les agradecemos mucho a los panelistas, a Andrés, Charles, a Miguel, a Raquel, el que estén con nosotros en nuestro equipo. Les quiero dejar también el contacto con Mariel Ramírez, que es la persona que se contacta con cada uno de ustedes y que puede atender cualquier pregunta vía WhatsApp, vía email o vía telefónica. Ella les va a estar enviando esta webinar grabada para que la tengan allí para consultarla en el futuro, y también le estará haciendo seguimiento para estos efectos en los próximos días. Importante que sepamos que vamos a estar haciendo este tipo de eventos cada 15 días, de manera que si alguno de ustedes no pudo venir, esta grabación se está enviando a mucha gente que no pudo asistir, y quieren asistir, tendremos otra dentro de 15 días, de manera que están cordialmente invitados a mantenerse en nuestra sintonía. Muchas gracias y muy feliz fin de semana para todos.